Para todo aficionado del fútbol a nivel mundial, enero significa una cosa, que el mercado invernal se abre y que los fichajes están por suceder, con lo cual, a modo de repaso, hemos preparado un listado con los 15 movimientos más elevados de este periodo de transferencias. Comenzamos este conteo con un latinoamericano, ya que en invierno del 2022, el Liverpool pagó al Porto de la Liga Portugal 47 millones de euros por el traspaso del atacante colombiano Luis Díaz, después de que el nacido en Barrancas se convirtiera en uno de los futbolistas más importantes de la máxima competición portuguesa. Cabe señalar que esa cifra es 28 millones de euros menor al valor actual del exjugador de Junior de Barranquilla. Seguimos hablando de jugadores sudamericanos, y es que en enero de 2016 el JC Suning de China pagó al Shakhtar Donetsk de Ucrania la asombrosa cantidad de 50 millones de euros por el fichaje del mediocentro ofensivo brasileño Alex Teixeira, quien en su paso por la Liga del Gigante Asiático anotó la nada despreciable cantidad de 57 goles en un total de 119 partidos disputados. Eso sí, en cuanto a rédito económico, al final de su paso por el Suning, el hoy agente libre no dejó un solo euro en las arcas del club chino. Avanzamos no solo un peldaño, sino varios años, porque en el 2022 el Barcelona rompió la alcancía y pagó al Manchester City un total de 55 millones de euros por el fichaje del atacante español Ferran Torres, quien un año y medio antes había llegado al conjunto de la Premier League proveniente del Valencia por 33,5 millones. Es decir, que en solo 18 meses el conjunto de Pep Guardiola le sacó un rédito de 22 millones de euros al canterano valencianista. Ahora viajamos al pasado, pero seguimos hablando de un delantero español que se apellida Torres y que su nombre comienza con la letra F, pero en este caso nos estamos refiriendo al campeón del mundo con la roja en Sudáfrica 2010, Fernando José Torres, quien 6 meses después de la gesta en el Soccer City dejó a Liverpool para irse al Chelsea por 58,5 millones de euros, cifra que en su momento fue histórica al convertirse en el traspaso más alto en la historia de la Premier League hasta ese instante. Nos mantenemos en Stamford Bridge, y es que en el primer mes del 2017 el fútbol chino era en lo que en estos momentos es el fútbol árabe para el panorama internacional, y para muestra los 60 millones de euros que terminó pagando el Shanghái por la transferencia del talentoso mediocampista ofensivo brasileño Oscar, quien curiosamente después de dejar al Chelsea en ese año se ha mantenido en el balompié chino, en donde en este tiempo ha colaborado con 61 goles y 110 asistencias para su equipo. De hecho, en este punto podemos decir con mucha certeza que Oscar es la única gran estrella que se mantiene fiel a la Superliga China. Antes de pasar al siguiente puesto, te pedimos que no olvides dejar tu manita arriba, por favor, no lo olvides, que eso ayuda mucho al crecimiento de este video y por consecuencia a nuestro canal. Continuamos en el Chelsea, porque en 2018 el Atlético de Madrid pagó al conjunto de Londres 60 millones de euros por el traspaso previamente acordado
del delantero hispano-brasileño Diego Costa, quien ya tenía varios meses de regreso en la disciplina del conjunto de Diego Pablo Simeone, pero que hasta ese momento se terminó por pagar ese movimiento, con lo que para efectos oficiales dicho fichaje se realizó en la ventana invernal de ese año. Sin dejar el mes de enero de 2018, nos topamos con que en el mercado invernal el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang dejaba al Borussia Dortmund para recalar en el Arsenal por 63,75 millones de euros. Cifra que jamás recuperó el cuadro de la capital inglesa, ya que 4 años después el atacante nacido en Francia se iría libre al FC Barcelona, quien 6 meses más tarde lo traspasaría al Chelsea por 15 millones de euros. Sin lugar a dudas, un movimiento magistral del cuadro culé. Volvemos al Chelsea, porque en 2019 y a sabiendas de que en el siguiente mercado de traspasos le podría caer una sanción al equipo blue, se hicieron de los servicios del atacante estadounidense Christian Pulisic, quien en ese momento sería adquirido por el equipo del oeste de Londres por 64 millones de euros, a pesar de que no iba a reportar hasta 6 meses más tarde con el conjunto de la Premier League. No dejamos la Premier League porque un año antes al anterior puesto mencionado, es decir, en 2018, el Manchester City adquirió al defensa central hispano-francés Aymeric Laporte, quien en ese momento dejó al Athletic Club por 65 millones de euros para enrolarse en el conjunto ciudadano de la ciudad de Manchester. Equipo con el que ganaría 5 ligas inglesas, una Champions League, 2 FA Cup y 4 Carabao Cups. Es curioso, pero nos quedamos en la ciudad de Manchester, aunque eso sí, nos vamos al costado rojo porque en 2020 el Manchester United realizó uno o el que quizá es el mejor fichaje de la era post Alex Ferguson, porque en el mes de enero de ese año llegó procedente del Sporting Club de Portugal Bruno Fernández por 65 millones de euros. Número que visto en perspectiva terminó siendo bajo para los Red Devils. Hacemos un pequeño parón para recordarte que te suscribas al canal si este video te está gustando y que si no quieres perderte ningún detalle de la actualidad del fútbol internacional, te recomendamos que nos sigas en redes sociales, en donde nos encuentras con el usuario de @verticalfutbol. Llegamos al top 5 de este listado y lo abrimos con el movimiento que en enero de 2023 realizó el Chelsea cuando adquirió al ucraniano Mikhailo Mudryk del Shakhtar Donetsk de su país por la cuantiosa cantidad de 70 millones de euros, cifra que hasta el día de hoy hace surgir dudas en el pensamiento colectivo de los aficionados blues. Retrocedemos un año, ya que en 2022 el delantero serbio Dusan Vlahovic cambió de aires debido a que en un movimiento repleto de polémica dejó a la Fiorentina para enrolarse con la Juventus por nada más y nada menos que 83,5 millones de euros, que hicieron posible una nueva edición del controvertido puente entre la Fiore y la vecchia señora del calcio. Pero si de movimientos trascendentes, aunque sea en este caso por diferentes razones, que me dicen del que realizó en 2018 el Liverpool, cuando se hizo de los servicios del defensa central neerlandés Virgil van Dijk, quien dejó al Southampton para vestirse con el color rojo del equipo de Anfield por 84,5 millones de euros.
Traspaso que no creo exagerar cuando digo que cambiaría a la postre la historia reciente del conjunto que nunca caminará solo. Para hablar del segundo fichaje más elevado de la historia del mercado de enero, regresamos por última vez al Chelsea, ya que después de ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección argentina, Enzo Fernández dejaría al Benfica para partir con rumbo a la capital inglesa por la asombrosa cantidad, te recomiendo sentarte antes de escuchar lo que estoy a punto de decir, de 121 millones de euros, lo que lo hace acreedor de la medalla de plata de este conteo. Y con la medalla de oro al fichaje más caro de la historia del periodo de transferencias invernal, se queda el mediocampista brasileño Philippe Coutinho, quien en 2018 dejó a Liverpool para arribar al FC Barcelona, quien en aquel momento buscaba de manera desesperada al sustituto de Neymar, quien 6 meses antes había partido con rumbo al Paris Saint-Germain. Desesperación que provocaría que terminara pagando 135 millones de euros por el traspaso de un futbolista que al día de hoy, 6 años después, solamente está valorado en 9 millones y juega en el fútbol de Qatar. Sin temor a equivocarme, este es uno de los fichajes más discutibles de la historia de este deporte. Con lo que lo tienen, esos son los 15 traspasos más costosos que se han realizado en la historia de los mercados invernales para el sitio especializado Transfermarkt. ¿Estás de acuerdo con el listado? ¿Estás de acuerdo con lo que en su momento se pagó por cada uno de estos futbolistas? No olvides participar de esta conversación ahí abajo en la caja de comentarios. Porque recuerda que todos los mensajes serán respondidos por nosotros. Y sobre todo, respóndenos a la siguiente pregunta: ¿cuáles son para ti el mejor y el peor fichaje de los que aquí acabamos de mencionar? Con esto llegamos al final de este video exclusivo para YouTube de Fútbol Vertical. Recuerda, suscríbete al canal, comparte nuestro contenido, que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo, y espera nuestros siguientes videos, porque no debes olvidar ni por un instante que el fútbol cada vez es más vertical.